tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Se Tenía que Decir en este Extended Play de febrero que hemos tenido. Oiga, les queremos agradecer enormemente el gran capítulo que tuvimos la semana pasada, porque tuvo una gran cantidad de reproducciones, y esto se debe única y exclusivamente a la extraordinaria capacidad de explicar las cosas que tiene nuestro Chijón Ley. ¿Cómo está, Chijón? Oiga, encantado de estar acá, digamos. Increíble la semana. Estoy muy solito. Sí, pues verdad. Sí. Bueno, por una circunstancia impensada. Por lo cual creo que soy merecedor de un bono, digamos, por cumplimiento de meta. ¿No? Vaya, y el bono lo tiene en especie. Sí, me parece muy bien. Tiene un 30% de endulzante en relación a lo que tenía. Exactamente. Bueno, está también Marcelo Uriel, ¿cómo le va? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Solo quiero decirles de que ustedes estuvieron en alta sintonía gracias a que yo no estuve. Bueno, así que esperamos mantenerla, digamos. Y esto no va a ser tanto. Así que usted ya lo sabe, si está viendo el programa en nuestro canal de YouTube, pónganle el me gusta, deditos para arriba, me gusta, los queremos, comenten, compártanlo, repártanlo, en fin. Mes de febrero. Insúltenos. Claro. Mira, fíjate que la semana pasada se lo decía Chijona, uno dice... Oye, un detalle respecto de febrero. ¿Se acuerdan que antes la gente decía que en febrero no pasaba nada en Chile? Bueno, nos ha hecho toda la pauta. Gracias, gobierno. La semana pasada hablábamos de eso con Chijón, pues decía, uno diría, hoy esta cuestión está tranquilita, no, la Festival de Viña. No para nunca. Hoy viene Pet Shop Boys al Festival de Viña, vamos a hablar de esto. La semana pasada, el señor que está acá, con su olfato habitual, por cierto, ¿ya? Su sapiencia oriental, como le quieren hablar. Estábamos hablando y de repente llega y me tira una cifra escalofriante. Me la tiró así como así. Antes de que se supiera. Antes de que se supiera. ¿Qué cosa? 3,6. 3,6. No es mi promedio en educación física, no. 3,6 fue finalmente el déficit fiscal del último ejercicio y que ha generado una polémica durante toda la semana y que ha puesto además en alerta al gobierno entrante, considerando que el ajuste que de alguna manera estaba planificado es un ajuste que es absolutamente insuficiente. Se queda corto. Para el forado de plata que está ahí dando vuelta. Es una cosa muy preocupante. Quiero partir contigo, Chijón, dándote el mérito y dándote el bono, además, por eso. Muchas gracias. Por eso tienes un 30% de incremento en la sucralosa. Exactamente. Y bueno, ha sido muy complicado porque para el gobierno además ha sido muy enredado explicarlo. Claro, a ver, aquí ocurre lo siguiente. La mejor directora de presupuesto de la historia salió a explicar de que aquí no había un problema con el gasto, sino que había un problema con el ingreso. ¿Cuál es la diferencia? Directora, y aquí expliquemos, sigamos en esta onda de explicar. Si usted supone y presupone que va a recibir tales ingresos y contra eso tiene gastos efectivos porque están obligados por ley, el problema no cae del cielo, no es una circunstancia, es que usted proyectó mal los ingresos y del momento que proyecta mal los ingresos y tiene gastos obligados va a tener déficit. Segundo tema, y aquí termino. Pero solo para explicarlo bien, para que nuestros telespectadores no tengan ningún... Él lo explicó bastante bien, ¿eh? Es como que cuando voy al supermercado con 100 lucas a hacer las compras y termino gastando 150, tengo un déficit. No, de todas maneras, digamos. Eso Ya. es. No, y ahora algo que, ¿por qué le damos tanta importancia al déficit? Porque es un problema macroeconómico, ¿no? La gente vive de la microeconomía y aquí no pagamos en dólares. No, nada de eso. Ocurre lo siguiente. Cuando la macroeconomía y el déficit existe, las agencias calificadoras internacionales le bajan la calificación a Chile y nuestro financiamiento, no solamente del déficit fiscal, sino que el financiamiento de toda la economía se encarece. Eso significa que los créditos hipotecarios son más caros, significa que los créditos de consumo son más caros, porque los bancos no crean dinero de la nada. Los bancos necesitan el apoyo del sistema financiero internacional. Ellos lo que son intermediarios de grandes prestadores. Por eso tenemos que mantenernos del orden del 43, 44 y nunca pasar del 45, cosa que hoy día no lo estamos logrando. Y aquí termino. Es bien dramático porque, mira, yo me quiero tomar el ejemplo de Marcelo, lo hacen más dramático. Me voy a colgar de algo, viejo Chijón, y el ejemplo de Marcelo. A ver. No es lo del supermercado como lo que tú dices. Yo voy al supermercado creyendo que en mi cuenta vista tengo 100 lucas. Voy y me gasto 150. Claro. Pero en realidad no tenía 100 lucas en la cuenta vista, tenía 40. Ese es el problema que tenemos hoy día. Y revisaste la cuenta, te encontraste con 40 y tenés que empezar a darle explicaciones a la gente del resto de la fila. Exactamente. Entonces, es un problema muy complicado porque existen, como dice Chijón, gastos permanentes, existen derechos sociales permanentes que hay que pagar. Establecidos por ley. No son los lesos con claro, entonces, toda esta complicación del 3,6 ha hecho ver algo que, a mi juicio,
ha sido una de las principales características de este gobierno, y es precisamente el de la improvisación y la falta de seriedad, fundamentalmente en el tema de las arcas públicas, donde se le han escapado por las porosas manitos muchas cantidades de plata, sin ir más lejos. Lo que pasó en Valparaíso es algo en Viña del Mar, escandaloso. es escandaloso. Es escandaloso. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hay acá? ¿Es torpeza? ¿Es incompetencia? ¿Es dolo? ¿Qué es, Marcelo? Que ya se mandaron cambiar porque están de vacaciones mentalmente, porque ya asumieron de que el 11 de marzo se van y no tienen a qué volver. Yo creo que las explicaciones son varias, ¿eh? Y la más básica es que nunca tuvieron capacidad para los cargos. Cuando nosotros bromeábamos diciendo que este iba a ser un gobierno de estudiantes en práctica, esta es la práctica peor hecha y más fracasada que nosotros hayamos visto en la historia republicana chilena. Pero muy cara. Nos está costando caro a todos nosotros, porque no solamente nos ha costado no tener el crecimiento que merecemos, sino que nos está costando en la práctica en un debilitamiento de las instituciones. Después vamos a hablar del tema de Cuba, por ejemplo, que es un tremendo tema que a mí me da cuenta de cómo finalmente esta mezcla de improvisación, por una parte, y amiguismo termina pasándonos la cuenta, digamos, en muchos sentidos. Pero sí, claramente acá hay una responsabilidad fiscal. Y yo aquí hago un punto que varios advirtieron en algún minuto. Algunos estábamos convencidos de que el hecho de que llegara Mario Marcel al Ministerio de Hacienda iba a ser que llegó un adulto, digamos, responsable, a hacerse a cargo de tantos estudiantes en práctica. Y la verdad de las cosas es que Marcel terminó mimetizándose. Terminó transformándose en uno más de estos estudiantes en práctica. Bueno, el amor hace varias cosas. No, está bien. Fue previo al amor, digamos. No, está bien, pero uno hubiera esperado de Marcel. A ver, Marcel es el responsable de que salieran de Corfo 3.600 millones de dólares. Sí. Y esos 3.600 millones de dólares nunca se explicaron para qué se usaron. Era plata del litio que estaba destinado al estudio científico. Esa plata la agarró Marcel y la metió a gasto corriente porque tenían un forado monumental. Hoy día hay una carta muy interesante de la ex ministra Carla Rubilar, respondiendo al relato que ha pretendido instalar, por ejemplo, el gobierno sobre el tema de la PGU, de que la PGU estaba desfinanciada, y la exministra Rubilar le dice, perdóname, aquí el propio Mario Marcel reconoció al principio del gobierno de que habían holguras por 25.000 millones de dólares, que había plata que había sido puesta en el Fondo de Estabilización Económica y Social para emergencias, se habían ingresado como 6.000 millones de dólares, había casi 1.000 millones de dólares de libre disposición para el gobierno entrante, es decir, holgura fiscal había, a pesar de la pandemia, sí, y a pesar de todos los gastos que tuvo que hacer el gobierno de Sebastián Piñera para intentar sostener el país durante esa crisis. Y después del estallido social. Y después, además del estallido social. Entonces, con ese nivel de plata, no me vengan a decir, no, que sabes que la cosa no está financiada. ¿Sabéis que no? Aquí hay claramente una incompetencia directa de las personas que tenían a cargo el tema de la economía y le meten más presión al gobierno que viene, Chijón. Eugenio, es más que eso. Porque tú te puedes equivocar una vez. Te lo concedo, eres joven, no tienes experiencia en manejo del Estado, el Estado chileno es difícil de manejar, todos lo sabemos, no es llegar y sentarse en cualquier puesto de gobierno. Pero cuando te equivocas, no solo una vez, ya, te equivocaste 2 veces, pero te equivocas 3 y 4, en realidad aquí no hay un problema de incompetencia, aquí hay un problema de un diseño con el objetivo de tener una holgura durante el ejercicio fiscal para poder ir sacando efectivo, en el fondo, destinado a sobreprecios, como lo hemos visto en el caso de Viña del Mar, de Valparaíso, de San Nicolás y también de Concepción, pues no solamente la región de Valparaíso, para el caso Fundaciones, para una serie de canales para defalcar dinero. Lo tengo que decir así, lamentablemente, ¿ya? Y frente a eso, no me puedo olvidar de la doctrina de Errejón, de Íñigo Errejón. Tenemos que tener una cobertura, un paraguas para cuando no seamos gobierno, cuando tengamos el poder. Porque esas platas hoy día no se saben dónde están. Sí, claro. Es sorprendente. Además, fíjense que por esas cosas de las desgracias de este gobierno, después de que nos enteramos de este déficit fiscal que el gobierno ha tenido que salir a explicar, está la posibilidad de una acusación constitucional contra Nicolás Grau, que está arriba de la mesa. No sé, Marcelo, si tiene agua en esa piscina o no. Constitucionalmente puede tenerla, políticamente yo veo difícil, porque al final del día ya estamos hablando de autoridades que van de salida. Eso fue uno de los argumentos que se dio en su oportunidad para no acoger la acusación constitucional en contra de el exministro
la última acusación que se hizo, digamos, la que se rechazó por Pardow, que parte de los argumentos es, pero si ya salió del cargo. Entonces, pero Nicolás Grau, claro, él está aquí, digamos, claro, y su responsabilidad corresponde. Ahora, yo no sé. Yo desde el punto de vista de lo constitucional, lo estrictamente constitucional, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que esto es una acusación razonable, bien fundada, se puede armar un capítulo razonable. Ahora, ¿qué tan responsable es Grau y qué tan responsable es Marcel? Porque, insisto, la diputada Pamela Giles, es la de la tesis, y yo se la compro al 100%, que Mario Marcel, al momento de salir, sale huyendo. No por la incompatibilidad de su relación en su minuto con Carolina Toá y todo ese... Tendría que haber pronunciado mucho antes. Claro, pronunciado mucho antes, sino que la razón fundamental de la salida de Marcel es porque escapa precisamente de la acusación constitucional. Sí, porque se cumplen los 6 meses después de la salida del cargo y hoy día Mario Marcel no es acusable, según yo entiendo. Por supuesto, ya no lo es. O sea, pasaron más de 6 meses. Mira, alguna persona digamos, conectada, digamos, me mandó un hermoso listado de cosas que son parte de la pregunta que deberíamos hacer, es ¿dónde está la plata? O sea, recibiste plata, mucha plata, recibiste fondos con exceso probablemente, no tenías crisis, no tenías pandemia, no tuviste estallido social y sin embargo tuviste caso Monsalve, caso Procultura, glosa republicana en cero, segundo peor crecimiento económico del regreso a la democracia con Bachelet, reducción de financiamiento a bomberos del 4% equivalente a 2.500 millones de pesos para el año 2026, 300 millones de pesos perdidos en sueldos millonarios del Ministerio de la Mujer, millonarias pensiones de gracia a los delincuentes de octubre 19, millonarios recursos del Estado perdidos en el fallido plebiscito, derrota histórica en las elecciones presidenciales, 8.000 millones de pesos dejados por la reconstrucción del megaincendio de Valparaíso, 44 casas construidas en 2 años para la gente de Valparaíso, abandono total de la gente de Lirquén, Penco y Tomé, uso de recursos del Estado para el abogado de Boric en el caso de la mansión Bachelet, la mansión Allende, inoperancia política frente a las demandas de seguridad ciudadana, la más alta tasa de portonazos, encerrazos y turbazos, o 6.000 millones adjudicados a empresas fantasmas encargadas de los escombros del megaincendio de Valparaíso. El tema, lo vamos a hablar después, de Cuba, digamos, que le pasan $1 millón, 1.000 millones de pesos, digamos, contra cuenta de nadie. Impunidad del gaffiter de la moneda, impunidad de robo y asesinato debido a la alta tasa de inseguridad, 50 millones de presupuestos de Estado usados para el apoyo de la candidatura de Bachelet, 60 millones de presupuestos para financiar festivales pornográficos, 30 millones para viajes a Magallanes para que el PEN la vaya a votar. ¿En qué se gastaron las lucas, compadre? ¿En algo serio? No hicieron nada. Son una vergüenza. Ese es el problema. Tú mencionas, de hecho, 2 cosas que son bien relevantes, porque a propósito del tema de los incendios, esta semana se produjo el viaje de la ministra Orellana a la zona de... No, fue en la zona del incendio. Sí. Yo no logro entender por qué envían a la ministra Orellana. ¿Dónde está el ministro Montes? ¿Dónde está el ministro Elizalde? Que son los encargados de la emergencia. Ellos son los encargados de la emergencia. No sé por qué envían a la ministra de la Mujer. Primero. Tengo un signo de gallina frente a esto. Bueno, no sé. Bueno, mandaron a la ministra Orellana. Y la ministra Orellana se come todos los insultos y todos los reproches. Diatribas. Y dentro de las diatribas es esa en la que decía Marcelo. Ustedes nos dejaron votados, pero tienen $1 millón para mandárselo a los cubanos. Sí. Entonces, mira, es el contexto el malo. Es en ese contexto malo del déficit fiscal donde uno puede reprochar una ayuda humanitaria como la que le quieren dar a Cuba, que uno la puede interpretar, como uno la interpreta políticamente, como un símbolo y una señal más que algo efectivo, porque les va a dar $1 millón ahora, ese $1 millón se agota en 2 meses, ya, y en 2 meses, ¿qué va a pasar? Ahora van a seguir muertos de hambre, ¿qué vaya a hacer? ¿Los vayan a seguir subsidiando a los cubanos? No, uno podía hacer eso. Y además está el tema de lo que salió el día de ayer del bono por rendimiento del presidente Boric. Claro. Que a ver, viéndolo en estrictísimo rigor, es un bono que ha existido siempre, es un derecho, los otros presidentes lo han obtenido también. De los tiempos de Frei Ruiz-Tagle, entiendo. Claro, sí. Exactamente, otros presidentes lo han recibido, pero como me enseñó alguna vez ese gran profesor que tuve, se llamaba Enrique Correa, que las cosas en política nunca son como son como se ven. Cuando tú tienes un contexto de déficit fiscal, cuando tú tienes una acusación severa de 6.000 millones de pesos que se fueron a empresas fantasmas en Valparaíso o la reconstrucción, y eso es una situación severa y grave. Cuando tú tienes esta situación de que en el sur tenemos una emergencia, pero es más importante la emergencia de los cubanos. Claro, pues al presidente Boric le cae encima el bono, se sabe el tema del bono y la gente dice, bueno, ¿bono por gestión de qué? ¿O no, Marcelo? A ver, el caso de Cuba es particularmente grotesco. A mí me ha generado muchas discusiones con amigos de izquierda porque además acá el verde olivo
o el buzo Adidas, digamos, de Fidel, es una cosa que parece que le produce bastante excitación a varios amigos nuestros. Hay varias cosas. Primero, está la donación más grande que se hace a un Estado en dinero, digamos, por parte del Estado chileno. Siempre las donaciones habían sido, no sé, por $100.000, no sé, por $200.000. O en especies, eventualmente, por ejemplo, cuando el Estado chileno donó plata en Cúcuta y que además no la financió directamente hacia las dictaduras, sino que se la financió a instituciones que estuvieran dispuestas a canalizar estas ayudas. Entonces, primer punto. Acá nos dicen de que se hace por medio de UNICEF. Cierto, no se le pasa directamente al Estado cubano. Sin embargo, UNICEF, como buen organismo internacional que es, está obligado a coordinarse con el Estado local, o sea, con Díaz-Canel, con los Castro, con todos estos señores que, digamos, flacos no están, digamos, al contrario, sus arcas personales han enriquecido de forma importante. Tienen luz eléctrica 24/7, ellos tienen acceso a internet 24/7. Ellos sí, digamos. Otros no, fíjate, yo diría que como 10 millones de cubanos que están en la isla no las tienen. En segundo lugar, la excusa que se ha tratado de plantear es, bueno, pero es que ellos fueron solidarios con nosotros cuando nosotros lo necesitamos. Compadre, ellos tuvieron nosotros tuvimos terremotos y maremotos. Hemos tenido fuerzas cíclicas de la naturaleza. Acá la que ha provocado la matanza y la podredumbre de los cubanos es precisamente el tema de que tienen una dictadura asesina instalada. Acá no es un tema solamente ético, sino que también es un tema práctico. Mientras la dictadura no salga, los cubanos nunca no solamente van a volver a tener libertad, sino que nunca van a volver a tener alguna expectativa razonable de crecimiento. No van a salir nunca del hoyo. Los cubanos como eso. Y además la dictadura suele culpar, y acá nuestra izquierda, digamos, que es bien cómplice en esto, digamos, suele llevarles el amén y aplaudirlo, suelen culpar al bloqueo. Compadre, desde el año 2000, desde cerca de 25 años, el año 2001 creo, hay una enmienda al bloqueo Helms-Phantom, que es el que plantea esto, que es la denominada ley TSRA. ¿En qué consiste esto? Que se le permite a Cuba comprar alimentos y medicina a Estados Unidos sin ninguna restricción, ninguna. Eso significa de que La Habana termina comprándole cerca de $350 millones a Estados Unidos. Significa de que el sexto vendedor de especies a la isla de Cuba es Estados Unidos, el del bloqueo. Entonces, ¿de qué bloqueo me están hablando? Yo creo que ya tenemos que cortarlo un poquito con la payasada. Nosotros hemos acá vivido sobre la base de una serie de eslogans que nos han tratado de imponer desde los verde olivo hasta los compañeros rojos, digamos, de banderas rojas, que nos tratan de convencer de que la revolución fue todo un éxito. Es un fracaso. Y es ese fracaso lo que ha terminado constituyendo una derrota no solamente cultural, sino que económica para sus habitantes. Nosotros no tenemos nada que financiar ahí, nada. Por lo menos mientras esta gente está acá, o mientras no se lo financiamos por gente como Cáritas u otro tipo de instituciones. Mira, y brevemente te agrego lo siguiente. Si Estados Unidos, y no lo dudo, es el sexto país que más comercia con Cuba, lo que ocurre entonces es que hay otros 5 países antes que él que comercian. Otros países ya. Sí, claro. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Incluida la Unión Europea, que es un conglomerado de países. ¿A qué voy? Voy a que el bloqueo en la práctica no existe. Porque si Cuba es capaz de comerciar con una cantidad de otros países, es sencillamente que tiene un enorme espectro y abanico de países donde conseguir 194 países comercia Cuba. Sí. 194. Vaya bloqueo, importar, pues, incluido Chile. Vaya bloqueo. Entre otras cosas. Bueno, pero insisto, este contexto... Insisto, esto se lo reprochan a la ministra Orellana. Hay un video que circula, ustedes le mandan $1.000 millones y acá nosotros tenemos una emergencia importante, es decir, privilegian a los de afuera que a los de acá. Y ese es un reproche. Pero el otro reproche, como les digo, es el de Boric con el tema del bono. Hay una colita con eso. Cuando tú donas dinero, vaya a saber dónde vaya a parar el dinero. El dinero es fungible, como se dice. Exactamente, probablemente el bien más fungible que existe es el dinero. Sí. ¿Dónde va a parar ese dinero? ¿Por qué no uno podría pensar, esto voy a ser súper mal pensado, es que tiene que ver exactamente con lo que estaba planteando? Porque yo no puedo pensar mal pensadamente, como corresponde cuando uno lo hace cuando se trata de arcas públicas, de que alguna parte de ese dinero se va a quedar acá en Chile. Que vuelva. Y que va a financiar a determinadas personas, no voy a decir quiénes. Puede ser. ¿Por qué no? En realidad no? Y cuando vaya a la isla y se llega alguna parte de esa plata a la isla, ¿a quiénes va a terminar financiando? A los que viajan para allá, ¿no? Por ejemplo. O a los que... Hay gente que le encanta ir para allá. Hay gente que le encanta ir a Cuba. Bueno. Sí. Eso. No. Sí. Creo que hay que instalar esta clase de cosas porque de verdad, cuando se trata de recursos públicos, cuando se trata de la plata de los bolsillos de todos nosotros,
hay que ser particularmente celoso. Y lo otro que hay que instalar, y corresponde hacerlo, es que en la práctica el bloqueo no existe. Eso es importante. Eso también es muy importante. ¿Por qué? Porque se ha repetido majaderamente por años y años y décadas. No, es que el bloqueo. No es cierto. No estamos hablando ni de violaciones a los derechos humanos, no estamos hablando de los 11.000 ejecutados por parte de la dictadura, no estamos hablando del 25% de los cubanos que están fuera de la isla. Tampoco estamos hablando de los presos políticos. No estamos hablando de ninguna de esas cosas. Solo estamos hablando de la donación de $1 millón que le está haciendo el Estado de Chile a un conjunto de personas que probablemente van a seguir enriqueciéndose mientras su pueblo se empobrece. Exactamente, vuelvo a decir lo mismo. Hoy es $1 millón. Ya, ¿cuánto te va a resolver ese problema? ¿Cuánto tiempo? Ya, 2 meses. Claro. Ya, listo. Vamos a estar pidiendo plata ¿cuánto? ¿En septiembre de nuevo? No, por favor. Si la solución, todos sabemos cuál es la solución. Ahora, a propósito de este contexto, del contexto del no hay plata, del contexto del $1 millón, del contexto del bonito del presidente, todas estas cosas, llegamos a las últimas semanas precisamente del gobierno con el presidente Boric visitando Isla de Pascua. Yo nunca entendía qué fue Isla de Pascua. Dijo, voy a fiscalizar el desarrollo. Que vaya la ministra de Obras Públicas. ¿Cuánto cuesta mandar a Boric a Isla de Pascua? Con la escolta, con el ministro, no sé si fue con la guagua, no sé. Todo lo que... Te estáis pidiendo plata. ¿Para qué? Sí, esa es una, digamos que es un argumento muy, muy importante, pero también hay otro argumento de tipo político. El bueno de Paredes, no se le está ocurriendo nada mejor para levantar la imagen del presidente que mandarlo a última hora a una isla donde ha tenido un referéndum donde él... ¿Cuánto fue? ¿80%? Votaron en contra de lo que él proponía, pero además donde es evidente que va a ser recibido con algún grado de rechazo porque estás yendo como si fueras... Le estás diciendo a los pascuenses, a los rapas, que, oye, los tengo aquí nomás. Mira, agradezcan que voy. Agradezcan que vine. Agradezcan que vine, sí. Porque realmente. No quería pasar para la historia como el único presidente en la historia republicana, digamos, desde que existe Mataveri, donde la gente puede aterrizar. No quería pasar a la historia como el único presidente que no había viajado a la isla. Yo en esto quiero citar lo que dice Elizabeth Arévalo, la alcaldesa de Rapa Nui. Cuando hablamos de un presidente que desde el inicio instaló la importancia de la descentralización, la percepción acá, colectiva y generalizada, es que fue meramente un discurso. Cuando hablamos de un presidente que además gran parte de su discurso estaba centrado en el respeto a los pueblos originarios, no haber pescado siquiera a Rapa Nui y a su gente es una vergüenza. Yo solo un tema. La presencia antes del presidente Boric a lo mejor habría permitido destrabar ciertas trabas administrativas que impedían poder pavimentar adecuadamente los caminos, ponte tú, no sé, pues a Angaroa, digamos, los caminos más cortos, o finalmente a la playa, digamos, de Anaquena. Y finalmente eso significa, digamos, mermas para el turismo. ¿Tú conoces eso? Porque tú has estado allá muchas veces. Y evidentemente, y si hay una cosa que puedo decir es que la percepción es una percepción respecto de este gobierno de completo abandono. No hay una percepción de que este gobierno haya mejorado o subsidiado o mejorado alguna cosa. Nada, al contrario. Uno se queda con la sensación de que los pascuenses, los rapas de verdad, son de la idea de que este gobierno ha sido una absoluta decepción. Sí, fíjate que a propósito de decepciones y cómo se va a recordar esto en el futuro, como mencionaba Chejonay, lanza la palabra clave, Pablo Paredes, ¿no? La SECOM, bueno, y el cómo se va a percibir y cómo va a quedar para la historia del gobierno. No vino Gabriel, pero podríamos decirlo a coro. 1, 2, 3, renuncia Paredes. Le quedan pocos días. Estaba en la casa, me supe esta semana porque estaban haciendo arreglos en la moneda con los aires acondicionados, entonces estaban con teletrabajo. Mira, qué lindo, mira. Está bien. Está bien. A lo que voy es que esta semana nuevamente se ha vuelto a instalar esta desesperada idea del gobierno por tener un legado, por mostrar algo. Mira, hicimos esto. Y fíjate que ha sido bien interesante porque he escuchado muchos comentarios y son coincidentes con lo que por lo menos yo pienso, y no sé si les interesará mucho, pero se los voy a comentar. Yo creo que el gobierno sí tiene logros y sí tiene cosas para mostrar. Y yo creo que eso no se puede negar. ¿Sí? El problema es que todo lo que el gobierno puede exhibir va absolutamente en contra del relato original con el cual accedió al gobierno. Porque si el gobierno se dice, mira, ¿sabes qué? Hicimos la reforma de pensiones. Extraordinario, fantástico, me alegra mucho, están subiendo las pensiones, extraordinario, muy bueno. Pero ¿con qué discurso entró el gobierno de Gabriel Boric? Vamos a eliminar las AFP. ¿Qué pasó con las AFP? Les voy a aumentar el patrimonio en el tiempo en un 60%. ¿Se puede enorgullecer Gabriel Boric de haber incrementado el patrimonio de las AFP cuando entró el gobierno diciendo que les iba a eliminar? No. Perdón, corrijo, no es el patrimonio, es el flujo a manejar. Bueno, perdón. Cuando entra, el presidente dice,
vamos a eliminar el estado de excepción era Gualmapu, ¿se acuerdan? Sí, en su momento? absolutamente, Era Gualmapu. sí. Después Con la terminó siendo- bandera, claro. Después terminó siendo la macrozona sur de nuevo. Ya. Sí. Pero Ahora es la Araucanía. era Gualmapu. Entraron con la idea de que había que refundar Carabineros. Sí, señor. ¿Se acuerdan? Sí, claro. Ya. Entonces ellos dicen, nosotros somos el gobierno que más leyes de seguridad ha implementado en su periodo. Contra los ¿Es votos. verdad? Sí, es Sí, verdad. verdad. Es contra el discurso con el que entró, es contra el discurso con el que entró, y además no solo eso, es contra el voto del partido del presidente Boric Ajá. y del Partido Comunista. Sí. Entonces, la gran tragedia que tiene Gabriel Boric es que de las pocas cosas que él se puede enorgullecer son cosas que van en contra de su relato. ¿Se acuerdan del TPP-11? Sí, pues. La polemita en el TPP-11, en el TPP-11. Sí. ¿Se acuerdan? No, que las side letters, que aún más, que la cacha la espada, que hay que someter a plebiscito los tratados. ¿Se acuerdan Las de todo? side letters, de veras. ¿Se acuerdan? Ya. ¿Qué pasó? Se aprobó, Se ¿cierto? aprobó. Se demoró, pero se aprobó. ¿Quién lo firmó? ¿Quién puso la firma? Sí, Gabriel Gabriel Boric. Boric. Es algo de lo cual él se pueda sentir orgulloso porque No. amplía, sin duda, Sí. las capacidades comerciales de Chile. Por supuesto que sí, Sí. pero hace el ridículo al momento que uno lo compara con lo que él dijo. Entonces, ese es el gran drama que él tiene. Espérate, me acaba Todo de lo que llegar, dijo me acaba de llegar un versus- correo, se me acaba de llegar un correo de mi SAPRE. ¿Ya? Ah, ¿de veras? te iba a decir. ¡Oh, la ISAPRE, Sí, sí, fíjate! sí, sí, Claro, claro. Las terminó salvando, las que las iba a Sí, eliminar. ¿te acuerdas? Claro. Sí. Entonces, te insisto, hay cosas de las cuales él se puede enorgullecer. ¿Sabes qué? Hemos hecho una buena gestión respecto de esto, hemos resuelto esto, hemos avanzado en esto. Pero la gente lo hace, pero espérate un poco. Tú no eras el que quería disolver Carabineros, pero perdona, tú no eras el que quería eliminar la AFP, perdona, tú no eras el que no quería el TPP-11. ¿Me permites una Por favor, acotación? he hablado demasiado. No, si no es problema, al contrario. El punto es el Gabriel Boric del año 2030, que se va a presentar nuevamente, Alancito. porque se va a presentar Alancito García. nuevamente diciéndole, yo quiero gobernar porque ahora sí. Pues ahora sí qué, ahora sí vamos a terminar con el neoliberalismo, ahora sí vamos a terminar con las AFP, ahora sí, no, la ISAPRE nunca más y solo FONASA, o ¿qué va a decir? Va a decir, no, es que hay que reafirmar el carácter de desarrollo y crecimiento capitalista de mercado en el camino en que va Chile. ¿Qué va a decir? Él mismo dijo a la BBC de que había una parte de él que quería derribar al capitalismo. Sí. Yo no entiendo eso. Bueno, esa parte parece que le fue muy mal, así como esa linda. ¿Se acuerdan durante la época del estallido social cuando largamente ampliaron un lienzo que decía Chile será la Sí. tumba del neoliberalismo? Lo tengo marcado. Oye, la tumba buena. Bueno, pues. la tumba buena. Oye, vamos a seguir hablando del legado, si es que hay legado del presidente Boric. Vamos a la El vuelta. ilegado de Claro, vamos a seguir hablando a la vuelta hasta el caso Procultura, que esta semana también se tomó parte de la agenda, y el jackpot de la presidencia en Perú. Que ya Balcázar ya lo citaron. Así es. Hoy día, sí. Vamos camino al 9 de 10. Claro, No, ojo, y está lo de Dina Boluarte también, claro, cuidado. que le aceptaron un recurso Sí. que capaz que termine volviendo. Bueno, ya hablaremos de eso. Bueno, ya vamos a hablar de eso. Antes, déjame contarte que si estás amenazado de embargos o tienes informes comerciales negativos, no te preocupes más. En chiledeudas.cl contamos con abogados expertos en defensa de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y expertos en ley de quiebra. Búscanos en redes sociales y entérate de todos nuestros servicios. Recuerda, tus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl. Si estás viendo la señal abierta de TEDx, es el momento de la pausa comercial. Nosotros seguimos en Se Tenía que Decir con Chijol Ley, por supuesto, el oráculo de esta mesa. No, por favor. Con un gris Marcelo Brunel de la jornada de hoy. Cada vez se me hace más larga la pausa, fíjate. ¿En serio? Sí. Es que, no, tú sabes, Los auspiciadores. O sea, que corren para allá. No contemos detalles, pero bueno. No, está bien. Oye, estábamos hablando antes de terminar del bloque anterior respecto del legado del presidente Boric y esta obsesión por tener algo que mostrar. Y en esto Que no sea la camisa afuera, digamos. Obvio. Y en eso, fíjate que el otro día lo pensaba. Yo creo que una de las cosas que terminó por generarle una... Mira, siempre creo que los presidentes son personas que en su cabeza tienen una turbación mental permanente respecto del ego. Pasa mucho. Sí, no. Entonces yo siempre he creído, yo en algún momento le pedí a alguien que era muy cercano, le dije, recomiéndale al presidente Piñera ver la película Nixon de Oliver Stone. Ujú. Porque en esa película se ve a un Richard Nixon que estaba obsesionado porque lo quisieran como quisieron a Kennedy. Entonces él, al momento en que se pone, cuando le dice a Kissinger que se arrodillen para rezar, y Kissinger lo queda mirando, y Nixon se pone a llorar y dice, abrir las relaciones con China.
logré el control de armas con la Unión Soviética, terminé la guerra de Vietnam, he hecho todo lo que han querido. ¿Por qué no me quieren? Ese momento era increíble. Porque yo creo que Sebastián Piñera tenía esa cosa de que lo quisieran. Tenía una cosa parecida. Y al final, a Sebastián Piñera a lo mejor no era un tipo al que el pueblo amó. Pero a la larga Sebastián Piñera fue un hombre que el pueblo respetó. Sí. Y lo respetó por lo que hizo, lo respetó por su gestión, lo respetó por una serie de cosas. Yo creo que Gabriel Boric está en esa turbación mental de Dios mío, ¿cómo me van a recordar? Y más allá de la candidatura al 2030 y todo eso. Yo creo que tiene ese problema y en eso creo que la muerte de Piñera fue fatal para él, porque se aceleró todo ese proceso de la evaluación y el efecto contraste. Ajá. Es demasiado evidente. Entonces, yo insisto que el problema de Boric es que todo lo que puede él mostrar va en contra de lo que él dijo como político antes. Entonces, ¿cómo zafáis de eso? Yo creo que la reflexión de Boric no está en cómo lo van a recordar, sino cómo lo hago para poder llegar al 2030 con posibilidades ciertas de ser presidente. ¿Y él querrá ser presidente de nuevo con 17 palos por mes? Sí. O la linda casa en San Miguel, sí, o la turbación del ego está ahí también. Porque el poder es demasiado poderoso como mecanismo. Y fíjate que ayer Guille Scott me hacía ver un punto que yo no me había dado cuenta. Un abrazo a la gran Guille Scott. Deberíamos tener al Guille de repente sentado acá. Es una posibilidad, amigo. Una de las cosas que me hacía ver el Guille es una cosa que yo no había percatado. El presidente Boric, si efectivamente tuviera la intención que Michelle Bachelet fuera la secretaria general de la ONU, habría terminado en el acto sus críticas a Estados Unidos y a Trump. Claro. Y ciertamente no lo ha hecho. Entonces, al final del día, esto es una especie de trampa que trata de tenderle a Michelle Bachelet para que Bachelet no tenga posibilidades de ser candidata a ella. Es simple, Marcelo. Si durante este gobierno Gabriel Boric destruyó el legado histórico de Salvador Allende con la estupidez que hizo al meterse en el tema de la venta de la casa. Sí. La venta de la casa, él se mete las patas hasta el cogote, termina mancillando el apellido de Allende, tiene que salir del Senado la senadora Allende. Es una vergüenza para la izquierda lo que hizo Gabriel Boric y ahora se está dando el lujo, y concuerdo contigo, de destruir y mancillar el legado que para la izquierda tiene Michelle Bachelet. La pregunta es otra. Uno podría pensar de que estas son puras tonteras, son estupideces, son errores infantiles. ¿No será que detrás hay una cierta planificación? El diseño de Chijón. De destruir todo, pasar el arado por encima, ponerle sal encima. Te agrego la insistencia hasta el infinito, hasta la náusea, como dicen algunos, en que la izquierda se una sí o sí en los 4 años que siguen. ¿Ya? El famoso cónclave, que todavía a esta altura, en el momento en que estamos aquí ante los micrófonos, no se ha producido el UCAC, digamos, el vamos a que ese cónclave de toda la izquierda pueda realizarse. Hay distintas apreciaciones y hay gente que todavía, partido, a eso me refiero, que todavía no están de acuerdo en que el cónclave se haga. O si se hace, quieren que sea más que una cosa simbólica, pero no un cónclave de naturaleza tal que implique un camino común de toda la izquierda. Si no cabe duda que van a haber al menos dos oposiciones de izquierda al gobierno del presidente Kast. Al menos 2. O sea, ¿unidad en base a qué? Y además, otro gran debate, ¿unidad en base a qué? Y además, hay que considerar lo siguiente, que hay una tercera fuerza política muy importante que está dando vuelta y no necesariamente una mala gestión del gobierno del presidente Kast va a derivar en el regreso a la izquierda. Claro. Está Franco Parisi ahí dando vuelta con un 22% de los votos. Entonces, también yo creo que en ese aspecto la izquierda tiene que empezar a mirar un poquito que ya no hay una sola alternativa, o son ellos o nosotros. O sea, no, al contrario. A ver, si las alternativas son múltiples. Un mal gobierno o un regular gobierno del presidente Kast podría significar, por cierto, posibilidades para la izquierda. A ambas izquierdas, ¿ah? Ayer, un alto dirigente del Partido por la Democracia ayer nos hacía hincapié, yo no tengo nada que ver con esta gente de las banderas negras, con la estrella blanca. Eso no somos nosotros, no nos mezclen. Pero podrían haberlo hecho en su momento. Claro, uno siempre se lo va a representar. Porque se sumaron alegremente a los 30 años, ¿no? Ustedes los 30 años, sí, hicimos pésimos. No, y votaron a prueba, salida y todo, bueno, ya. Pero además existen varias otras potenciales alternativas a la reelección de un republicano, por así decirlo. Johannes Kaiser desde la extrema derecha, que va a ser, como le hemos dicho en varias oportunidades, el Kast de Kast. Incluso desde la centro derecha
puede surgir alguna candidatura presidencial relevante. Si Mario Desbordes sigue haciendo la pega que está haciendo en MEX y otras más, y logra reelegirse como alcalde de Santiago, es una carta puesta. Puede, sin duda, es un nombre a mirar y es el nombre que seguramente tiene a la UDI no tiene, Bópoli no va a estar, yo creo que también, si el gobierno del presidente Kast hace una buena gestión, van a haber nombres que van a salir desde el propio gobierno. Yo lo dije el otro día. Ojo con lo que pueda pasar con Martín Arrau. Sí. Martín Arrau es un hombre muy inteligente, muy capaz, está en un ministerio estratégico. Muy articulado, además. Muy articulado, y si están los fondos suficientes, creo que puede convertirse en un hombre muy relevante en el concepto de la emergencia. Sí. También Iván Poduje, si Poduje logra, más allá, insisto, los cuestionamientos a su carácter y una serie de cosas, si Poduje es capaz en 15 meses, como él ha prometido, de resolver no una, las 2 emergencias. Y de entender la política, que es una cosa que le falta. Se convierte en un héroe. Sí. Pero la apuesta de él en el póker es un all-in, digamos. Pero todas las fichas encima. Bueno, todas las fichas. O sea, puede perder está bien. Como puede convertirse en un héroe. Y yo creo que van a aparecer seguramente nombres dentro de la gestión del gobierno del presidente Kast que pueden eventualmente ser interesantes como eventuales nombres en sucesión. Y yo les recuerdo a mis amigos de izquierda, que los tengo, ¿ya? Que no todo el votante, más bien dicho, un porcentaje muy importante del votante de Franco Parisi no es de izquierda. Es un votante que está de acuerdo con la modernización capitalista, un votante que está de acuerdo con la política de libre mercado. Lo que ocurre es que es un votante al cual que siente que todavía a ellos no les ha llegado. Y nadie les está hablando, claro. Y nadie les está hablando. Ellos quisieran estar dentro del sistema y el sistema no, por así decirlo, lo rechaza. O sea, ellos están dentro del sistema. Hacen lo que el sistema les ha dicho que hay que hacer. Tienes que estudiar, tienes que trabajar, tienes que ser ordenado, levantarte temprano, hacer la pega, los impuestos. Etcétera, claro. Pero es muy distinta esa realidad para un joven que vive en la Florida y que está en un colegio público, que hace la pega, que está cerca, y al momento de la elección del trabajo resulta que por A, B o C, por el contacto, por el pituto, por el apellido, por el origen de la cuna, terminan eligiendo al cabrito de Vitacura. El baile de los que sobran. El baile de los que sobran. Entonces, juegos, los 12 juegos. Eso que siempre existió, pero que, ojo, en los benditos 30 años, se logró eliminar y con mucha fuerza. O sea, la cantidad de gente que hoy tiene mucho dinero, pero que proviene de familias carentes de hace, no sé, 50 años. Son primera generación de profesionales. Claro, es una cuestión increíble. La movilidad social que le dio al país a las clases populares durante los últimos 30 años fue extraordinaria. Lo que pasa es que la promesa de la meritocracia es la promesa que no está 100% cumplida porque todavía están esas trabas. Y es ahí donde habla Parisi y de ahí donde lo escuchan y lo votan a Parisi. Y uno no se toma en serio de repente a Parisi, pero Parisi dice cosas que son muy razonables. Cuando dice que le está hablando a los tuning. Sí. A ver, seamos honestos, probablemente muchos de los telespectadores, si vieron un auto de estos con el escape recortado a las 2 de la mañana. Y pintarrajeado. Quisiera tener una escopeta para dispararle, porque te interrumpen el sueño. Pero los tuning son gente que quiere destacarse por sus valores individuales y está dispuesto a invertir dinero para efectos de poder y no es nada barato. Ojo, tunear un auto es carísimo. Bueno, eso entiendo yo no es estatismo, eso es libre mercado. Sí, seguro. Digamos, también habla de meterse en la cultura del K-pop. El K-pop es una cultura occidental, o sea, es absolutamente oriental, pero con rasgos occidentales profundos y de libre mercado. Porque son boy bands, digamos, o girls bands, pero muy metidas en la lógica del merchandising, digamos, occidental. Entonces eso no es estatismo, eso es libre mercadismo. Son personas que están, por así decirlo, digamos, dentro del ámbito de lo liberal, que deberían haber sido probablemente recogidos por parte de los partidos tradicionales de las derechas. O sea, que podría haber sido, yo pensando más bien en Renovación Nacional, estoy pensando también en sectores del centro como la democracia. Sí, claro, o Evópolis, que finalmente, digamos, termina colapsando. Entonces, uno termina pensando que esa gente está disconforme con esta oferta tradicional, y esa oferta tradicional tiene una oportunidad, que es reinventarse, que es replantear las cosas. Pero es una apuesta. La bendita pega la que tienen los partidos tradicionales. Sí, señor. En eso, no deja de ser. Bueno, a propósito de partidos tradicionales y de cosas tradicionales, ha sido tradicional este tema del cuestionamiento a la justicia en virtud de determinadas decisiones. Y esta semana hemos tenido la decisión de la Corte de rechazar la petición de desafuero del gobernador Claudio Rego en el marco del caso Procultura, un caso de Procultura que tiene a Alberto Larraín y a un núcleo de Procultura solo con orden de arraigo. Larraín está todavía libre, creo que hay uno que está con un arresto domiciliario y le rechazan la
le rechazan el desafuero a Claudio Rego. Lo que yo no sé, Marcelo, esto Sí. tú lo conoces mejor. El rechazo a esta petición debilita la solicitud que hizo el Consejo Regional al Tribunal Calificador de Elecciones de pedir la destitución de Rego. Qué bueno que lo plantees así porque queda la confusión como que todo fuera el mismo paquete y no. Porque las responsabilidades penales son una cosa. Uno podría tener diferencias respecto de cómo Castro Vecchio ha llevado la investigación o cómo el fiscal, cómo finalmente termina produciéndose la renuncia del fiscal que estaba a cargo. Han habido 3 fiscales a cargo de esta investigación. O sea, claramente eso no se condice con un buen manejo del tema. 2 años para la primera formalización. 2 años para la primera formalización, Increíble. 3 fiscales entre medio. El que tenía todo listo lo sacaron entre gallos y medianoche con una hermosa acusación del Partido Comunista. No podemos olvidar eso. Dicho todo eso, la acusación penal es una cosa, o las responsabilidades penales son una cosa, y es probable incluso, ahí hay que decirlo, los 24 ministros de la Corte de Apelación hicieron su pega, le hicieron bien. Entiendo que la acusación venía bastante mal hecha, la acusación del desafuero venía bastante mal hecha. Pero una cosa es el tema penal y otra cosa es el tema administrativo. Y en el tema administrativo, Claudio Rego tiene responsabilidades, potencialmente, creo yo, digamos, tuve un análisis político y jurídico mío, tiene responsabilidades importantes por varias cosas. Primero, que él tiene responsabilidad de mando y hubo ciertas personas a su mando que cometieron irregularidades y por lo tanto el responsable es él. Segundo, porque él termina contratando asesorías que supuestamente son para beneficio del gobierno regional y termina una de ellas, digamos, de hecho tuvimos alguna oportunidad sentado en esta misma silla, a Pancho Rego conversando esto, una de ellas se llama Análisis Comunicacional Francisco Rego. Así tal cual. Claro. En el fondo tenía por objeto determinar cuáles eran los ámbitos en los cuales había que pegarle a Pancho Rego para efectos de ganarle. Entonces, como eso, hay por lo menos 3 o 4 capítulos más en la acusación efectuada por parte de los consejeros regionales de una de Renovación Nacional, el resto de la UDI y de republicanos. Y efectivamente, digamos, yo a mi modo de entender y a mi humilde experiencia, hay bastante agua en esa piscina. Porque además se trata de un tribunal distinto al de la lógica de la judicatura penal. Es que eso es relevante porque, sí, insisto, después que Claudio Rego, se termina desechando la petición de desafuero, sí, Orrego dijo, soy inocente. La pachorra, las patas. Buscó de inmediato instalar su inocencia. Espérate, las patas. O sea, ayer instalado, digamos, en el desastre de la situación que ocurrió en Renca, antes de eso haciendo un punto de prensa con toda su gente atrás diciendo de que era inocente. Las patas. Por favor, Claudio, esperemos un rato. El Tribunal Calificador de Elecciones todavía te tiene sometido a investigación. Todavía tenemos que resolver qué es lo que pasa ahí. Ni siquiera nadie alegato en esa causa. Que a lo mejor está previendo Chijón el escenario que eventualmente pueda ser destituido. O sea, pero ¿cómo me destituyen si soy inocente? O sea, recalcar y armar un relato a partir de ahí. La inocencia siempre tiene un contexto. ¿Soy inocente de qué? Claro. Puede ser que en este momento la Corte de Apelaciones, por 24-0, haya decidido que respecto de lo que se le acusaba en ese nivelo, era inocente. Pero otra cosa distinta es lo que está presentado en el TRICEL, el Tribunal Calificador de Elecciones, porque probablemente no sea inocente de estas otras cosas, que además, perdóname, van contra texto escrito, sí, texto expreso, creo que dicen los abogados. Sí. ¿Okay? Sí. O sea, si algo dice de que debes actuar de cierta manera y actúes completamente distinto a cómo está escrito que debes actuar, así es, cometes. Déjame para entenderlo bien, para explicárselo a la gente. Sí. Lo que pasó con Procultura, digamos, todo lo que tiene con la lista penal, sí, Orrego sale de la lista penal. Sale de la por lista ahora penal. sale. Por ahora. Sí, claro. Por ahora. Es decir, si llegan a encontrarse nuevos antecedentes que justifiquen eventualmente una nueva solicitud de desafuero, ahí podría volver a pedirse en virtud de esos nuevos antecedentes. Yo pensaba, salió igual que salieron 1.700 millones de pesos que no sabemos dónde están. Ya, está bien. Pero nadie sabe dónde está. Salió de la lista penal. Entonces, eso es una cosa. Y lo que tú dices es, otra cosa. El fallo que tomaron los 24 ministros de la Corte de Apelaciones es completamente distinto a lo que eventualmente van a tener que resolver los ministros del TRICEL. Claro, porque una cosa es que vaya a ir preso Orrego. Y una cosa distinta es que el Tribunal Calificador de Elecciones considere si hubo falta grave a la probidad administrativa y si hubo notable abandono de deberes en su gestión. Para el solo hecho de no haber tenido una adecuada gestión de jerarquización y de haber asumido su rol jerárquico de control, ya ahí ya tiene notable abandono de deberes.
Por el otro tema, digamos, el tema de haber utilizado recursos públicos para efectos de su propia campaña, como lo hizo, como pareciera ser que queda hecho, digamos, con el tema de esto que les contaba yo de Pancho Rego. Evidentemente estamos hablando de falta grave de la probidad administrativa. Esas dos causales son las que permiten destituir a un alcalde, o un gobernador en este caso. Sí, claro. Y por lo tanto, lo más probable, si uno sigue la jurisprudencia previa, nosotros tenemos una jurisprudencia que es la jurisprudencia de La Serena. La gobernadora de La Serena fue destituida por cosas... Naranjo. Exactamente, fue destituida por cosas muy similares a esto. Por lo tanto, si uno siguiese ciertas lógicas, debería esperar que esta acusación termine en un resultado que puede ser muy desfavorable para Claudio Rego. ¿Cuándo se resuelve esto en tesis? Mira, durante el curso del año. No vamos a tener... No hay un plazo perentorio. No hay un plazo perentorio. Estaba en el término probatorio recién. Sí. Después de eso tienen que escuchar alegatos de los abogados. Y si hay un tema con eso, varios de los abogados de la causa se van al gobierno. Claro. Entonces vamos a tener que ver qué pasa ahí. Y luego de eso, finalmente, digamos, el tribunal calificador tendrá que dictar una sentencia. Y el tribunal calificador está con mucha pega, todavía acumulada por varias cosas. Por las elecciones. Por las elecciones, sí. por las rendiciones de gasto del CERVEL. Entonces, pero no va a ser una cosa pronta. Sí, de todas maneras, va a ser durante el curso del año. Insisto, mucha gente se lo pregunta y creo que es muy bueno poner en contexto el tema del caso de Procultura por eso, para explicarle a la gente que si bien la arista penal tiene por ahora afuera a Claudio Rego, está todavía pendiente de los tribunales calificadores de elecciones, que eso puede derivar finalmente en la destitución. A propósito de destituciones. A ver. Esta ha sido la semana de las destituciones. Destituciones. Y el capítulo peruano es un capítulo tan entretenido. Es delicioso. Es dramático. Yo debo decir que es dramático, pero es muy entretenido. A mí, yo estuve viendo la votación de segunda vuelta entre María del Carmen Alba y el presidente Balcázar, que fue finalmente elegido, que ganó por una amplia mayoría, y los reproches, los puñales, las traiciones, son propias de una teleserie de máximo rating. Realmente es una cuestión sorprendente. Y donde, el Congreso ha elegido a Balcázar, un caballero de 83 años, marxista, amigo de Pedro Castillo, el golpista, el hombre que está en la cárcel por haber intentado un golpe de Estado. Claro. Balcázar, un hombre que votó en contra de una norma que quería prohibir el matrimonio el acceso sexual a menores de 14 años. Dijo, no, pues sí. Una niña de 14 perfectamente puede meterse con su profesor. Sí, o sea, una profesora con su alumno también lo dijo. Claro, entonces uno escucha después le preguntaban si se había arrepentido de los dichos. No, yo no me arrepiento de nada. Entonces, uno escucha eso y dice, este es el presidente de Perú hasta julio. Sí, claro. Se supone. Además que está la amenaza que todos los sectores políticos en Perú han dicho que lo que quiere a la larga hacer Balcázar es indultar a Castillo. Te adelanto lo siguiente. Hoy día se publicó una carta formal en que Castillo le solicita al presidente de Perú el indulto. Ya lo escribió, ya se le envió. Vamos a ver, él dijo que eso no estaba en la agenda. Esa fue su respuesta anterior a esta carta. Los indultos tampoco estaban en la agenda. Nunca estuvieron, aparecieron en la noche. Pasó el viejo Pascuero, dejó 13 regalos ahí pero el caso peruano es digno de notarse. ¿Y por qué? Porque a pesar de toda esta inestabilidad política, que es muy importante y tiene un cierto efecto, hay dos elementos en la economía peruana que yo diría que lo contienen. Uno es el alto nivel de informalidad de la economía. O sea, dicen que cifras de más del 60% de la economía peruana se mueve en la informalidad. Y cuando tú te mueves en la informalidad, no solamente no pagas impuestos, sino que nada de lo que haga el Estado te afecta. Porque tus negocios van por otro lado. Vives del negro, vives del libre mercado salvaje. Que ahora con el puerto tiene una extraterritorialidad increíble que yo no me había imaginado nunca. El de Chancay. El cuento de Chancay, tienen hoy día, digamos, un Estado dentro del Estado. Sí, pero ahora déjame agregarte el segundo punto. En la parte formal, digamos, Perú tiene un banco central absolutamente autónomo, donde hay un héroe sin capa, que se llama José Velarde, presidente del Banco Central hace... Ya como 30 años. Sí, por lo menos, por ahí 20 y tantos años, entiendo ya. Pero ojo, que él no solamente se defiende solo, sino que tiene a su lado una legislación que obliga a cualquier gobierno peruano a no tener déficit fiscal. ¿Ya? Porque establece unas causales, digamos, de un elemento punitivo a la existencia de déficit, que es una cosa que deberíamos copiar en Chile. Perú es el laissez-faire con pata, digamos. Pero por otro lado, al gobierno se le exige cumplir legalmente, ¿ya? Con una cantidad de elementos. No una regla fiscal como la que tenemos acá, que es de aplicación
y cumplimiento voluntario. Es distinto. Mira, es quizá una cosa a mirar, ¿no? Habría que mirarlo. Sí. Si hay déficit fiscal, está ahí para adentro, para hacer la compañía Ángela y Banco. Ya. Por ejemplo. Claro. Oye, a los Feitman. Me ha llegado un tuit urgente. La justicia de Perú acaba de citar al nuevo presidente José María Balcázar a juicio oral por el presunto delito de apropiación indebida. Si no se presenta, será declarado en rebeldía y podrían pedírselo su arresto. No lleva ni 24 horas. Si tiene varias causas, causa creo que tiene que ver con cuando era lo que le llaman ya el decano del colegio de abogados de una Sí, claro. Y hay que lo echaron del colegio de abogados. Que hay platas que debieron haber ingresado que no entraron. Claro. Pero lo de Perú, insisto, es que Perú institucionalmente tiene un problema severo porque si bien es cierto tienen normas que yo encuentro envidiables como la de la muerte cívica, que significa que cuando tú cometes un acto de corrupción siendo funcionario público no vuelves a ser funcionario público en tu vida. Me gusta mucho, deberíamos aplicarla en Chile. Sí. Si bien es cierto tienen eso, tienen un sistema de una especie como de parlamentarismo de facto súper instalado, que ha significado que en la práctica tengan en los últimos 10 años han tenido 8 presidentes y probablemente terminen teniendo un 9º presidente. Pues lo más probable es que este señor tampoco alcance a terminar su periodo. No, es probable. Ahora, te agrego un elemento que podría ser positivo. En esta elección que viene, junto con el presidente que se elija, se elige nuevamente Senado. ¿Ya? Porque teníamos unicameralidad, que ha sido la raíz de muchos males en Perú, se vuelve a la bicameralidad y vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Eso podría ¿Se acuerdan cuando algunos acá querían tener una sola cámara y eliminar el Senado? Sí, claro. Le pusieron la cámara a las regiones, ¿te acuerdas tú? Sí, ¿cómo olvidarlo? Qué lindo tiempo. Hubo gente que votó por eso. Claro, pues. Sí, pues, no olvidarlo. Un 38% de la gente. Son mismos que hoy día de repente te dicen, te apuntan. Oye, el Senado tiene que controlar esa cuestión. Sí, el mismo que tú querías eliminar, claro. Por eso digo, si estas cosas, insisto, hay tanta gente que va. Mira, la desgracia del mundo de la política hoy día es que cada día más hay más archivos. Claro. Entonces hay archivos y están re fácil. Y el archivo no muerde. pero te refriega en la cara una cantidad de cosas. A Boric lo ha perseguido y hemos terminado demostrando de que el principal opositor al presidente Boric ha sido el diputado Boric. Sí, de todas maneras. El diputado Boric. Ahora, la pregunta es, y con eso cerremos una pregunta que tú hacías al comienzo. El año 2030, ¿con cuál de los dos Gabriel Boric nos vamos a encontrar? ¿Con el presidente Boric o con Gabriel? Es buena pregunta. Nosotros tenemos que terminar acá ya, tan pronto. Tan rápido. ¿En serio? Así que a nuestro Girl Power les agradecemos, a Barbarita, a la Connie, chiquilla, a Pancho que Pancho parte del Girl Power también. Claro, también. A la Marti también que está ahí. Les saludamos también. Y bueno, contarles que el próximo viernes no tenemos programa porque vamos a estar en Viña. ¿Cierto? Porque Viña es un festival. A menos que los tres quieran viajar a Viña, y vamos a Viña, grabamos en Viña temprano y nos ponemos de vuelta. Y nos volvemos, sí. Que podría ser, no es mala idea. Sí, pensémoslo, hay que pensarlo. Así que, bueno, si no logramos esta pequeña cosa, nos vamos a encontrar dentro de 2 viernes más, ya derechamente en marzo, en la recta final del gobierno del presidente Boris, ya a pocas horas del ingreso de... Y con quizás qué cosas hayan pasado, que eso es otra. Qué miedo, sí, qué miedo. Febrero interminable. Así que eso, les agradecemos la sintonía. Si les gustó el programa, póngale me gusta, compártalo, opine. Chijón, un placer. Marcelo, igualmente. Chicas, un placer. Nos reencontramos. Que les vaya bien.